La nación que ostenta el título de ser la más rica del mundo, la potencia que domina y ha dominado extraterritorialmente a una buena parte de Occidente y del mundo, no tiene la capacidad o tal vez el interés de garantizar los derechos mínimos a sus trabajadores, quienes se están organizando para denunciar los pocos derechos y beneficios que les da su Estado. A pesar del evidente declive del imperio, este no deja de exportar su belicismo a la mayor cantidad de lugares posibles. En su lógica, la economía de guerra reactiva su economía, y estos dineros no necesitan ser justificados. Estados Unidos, en vez de fortalecer su economía interna, prefiere sacrificar a los grupos más vulnerables de su país, los trabajadores. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Trabajadores de la potencia del norte se manifiestan cada vez con más frecuencia en Washington y otras ciudades para poner en evidencia la falta de congruencia entre lo que el gobierno muestra y su realidad cotidiana. Numerosas organizaciones y trabajadores denuncian la incapacidad de las autoridades para otorgar protecciones básicas a sus ciudadanos, quienes critican el nivel de gasto que producen las intervenciones bélicas de la potencia del norte. El malestar social es profundo. La administración Biden y sus aspiraciones imperialistas a nivel global no se condicen con lo que sucede en casa. Las decisiones de las cúpulas representan a intereses que son ajenos a los del pueblo. El convulso panorama al interior de la potencia del norte son el fiel reflejo de su decadencia, y a pesar de sus deseos de seguir expandiendo sus decadentes estructuras imperiales, la realidad lo supera por mucho. Según cifras de enero de este año, el informe anual del Centro de la Pobreza de la Universidad de Columbia reportó que más de 12 millones de niños viven en la pobreza. Este incremento es de alrededor de 3.7 millones con respecto al año anterior. El análisis realizado por Human Rights Watch muestra que la recesión económica ocasionada por la pandemia ha tenido un impacto devastador y desproporcionado sobre los derechos de las personas con bajos ingresos. La inseguridad alimentaria y habitacional está al alza y millones de personas están en una situación de hambre o a punto de perder sus hogares o sufrir cortes de los servicios públicos. Esto muestra las fallas de las redes de seguridad y la urgencia de atender los derechos de las personas. El impacto del conflicto de Euroasia, del cual es un activo promotor la potencia del norte, ya deja sentir sus efectos en los grupos más vulnerables del país. Pero sus cifras están aún por actualizarse. Paradójicamente, el país más rico del mundo tiene uno de los peores índices de pobreza entre las naciones desarrolladas. Esto significa que cerca de 40 millones de habitantes de la potencia del norte viven bajo la línea oficial de la pobreza. Desde la Gran Depresión de 1930, Estados Unidos no había registrado tasas tan altas de desempleo. Y es que mediante sus programas de subsidios se evitó que aumentara la pobreza. Esto hasta la aparición del COVID-19. En el discurso sus líderes proclaman el deseo de acabar con la pobreza, y estos intentos se traducen en cupones de alimentos o seguros de desempleo. Estos solo maquillan las cifras y evitan que las tasas se eleven. Para sectores privilegiados de la población, la pobreza es vista como un fracaso individual. La gente no trabaja lo suficiente, no tiene habilidades o toma malas decisiones. Por lo tanto, la responsabilidad no trasciende la esfera de lo personal. El Estado no se siente con la obligación de generar políticas sociales que, más allá del asistencialismo, ayuden a la gente de manera concreta para superar la pobreza. El problema se agrava con el componente racial. En cifras podemos ilustrar que en la potencia del norte el 11% de los niños blancos viven en la pobreza, a diferencia de los negros, que alcanzan un 32% y un 26% para los niños de ascendencia latina. Estas cifras claramente dejan ver que las responsabilidades trascienden lo individual y que hay sectores que han sido históricamente marginados, lo que encubre un racismo y desprecio por los que no son sus iguales. Es necesario agregar a este panorama que son los trabajos que desempeñan estas minorías,
los que reciben un menor salario y que han visto el paulatino deterioro de sus ingresos en las últimas décadas, y que a estos constituyen el 40% de la fuerza laboral. El hollywoodense sueño americano parece no tocar a las personas que no tienen títulos universitarios y no se ha beneficiado del crecimiento económico. Ese crecimiento no alcanza para las minorías o las clases históricamente vulneradas. Esta situación se hizo más evidente con la pandemia del COVID-19, a pesar de las ayudas aprobadas por el gobierno para evitar una crisis de mayores proporciones. La pandemia dejó entrever como pocas veces la desigualdad estructural que aqueja a Estados Unidos. A pesar del mito habitualmente instaurado por los medios de comunicación afines al gobierno, que establecen que la pandemia se propaga, ataca y mata sin preocuparse por el estatus socioeconómico de sus víctimas, la realidad es que son los mismos pobres los que viven en comunidades de bajos ingresos, quienes han sido mucho más propensos de morir. Los condados más pobres cuentan con tasas de mortalidad 5 veces más alta que los de renta media. Este impacto desproporcionado sobre las personas de bajos ingresos subraya la necesidad de abordar la precaria situación financiera de los trabajadores de menores ingresos, con políticas que trascienden el papel. Construir un país más justo y equitativo implica asegurar que los derechos económicos y sociales para todos deben ser una prioridad. Eso implica invertir en un sistema de protección social universal y en servicios públicos para que toda su población tenga un estándar de vida adecuado. La realidad es que desde que Lyndon Johnson le declaró la guerra a la pobreza hace 50 años, Estados Unidos aún no ha descubierto cómo ganarla. Su poderío económico y tecnológico no ha alcanzado para cambiar el hecho de que la pobreza es una estrategia política hecha por los que detentan el poder. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.